Bueno, listo, sí, ahora ya me envías el certificado y yo verifico con qué, con el correo, y si no, pues para mirar ahorita con mi jefe para poder. Ya. Me disculpan, pero se me está cayendo esta red tremendamente. Aló. Listo, ya me conecté yo otra vez. ¿Se nota la imagen del represamiento? Sí, señor. Listo. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Estamos en 6. ¿Por qué se está generando el represamiento? Sencillamente, 1, por un accidente. 2, por un vehículo mal parqueado. 3, por un vehículo varado. 4, porque la carga vehicular es muy alta, el tráfico muy alto para la capacidad de la vía. Entonces, son muchas las circunstancias de tiempo muy igual que puede provocar eso. Dice esto por una mala regulación. Cuando usted no sabe regular una vía, va a encontrarse esa serie de situaciones. Vamos a la segunda imagen. Según esa imagen, ¿hay libre circulación? No, señor. No hay libre circulación. ¿Eso está bien que se restrinja la circulación por las vías? ¿Qué dicen ustedes? Pues cuando es un caso No, extremo, señor, si no hay una causa probable para hacer que El no tránsito. circulen los carros. Exacto. Entonces, la única entidad que puede cerrar vías es tránsito. Ni la policía, ni el ejército, ninguno de ellos tiene esa facultad. Por eso cada quien zapatero a tu zapato, dice el dicho. Nadie puede cerrar las vías por cerrarlas. Que no hace, lo hace de manera arbitraria, porque es que el código es muy claro bajo ese concepto. ¿Sí? En esta imagen, ¿hay control? no. No, señor, para nada. Para nada. ¿Sí? Y es el común denominador de casi todos los municipios de tierra caliente en Colombia. ¿Sí? No conozco un solo municipio aparte de Pobre que en Casanare, que la gente utiliza el casco sin necesidad de llevar está el policía encima, pero no usan el casco reglamentario. ¿Sí? En Granada, en San Martín, en Guamal, eso es el pan de todos los días. En Corozal, en todos los municipios de tierra caliente es el mayor circunstancia que se puede visualizar. Pero eso se da más por la falta de autoridad y por el desorden ciudadano que por cualquier otra circunstancia. Y esta imagen, ¿cómo será consecuente con lo que pasa? ¿Será que eso aplica para alguna ciudad en especial o para muchas? ¿Qué dicen ustedes? A ver, esa palabra aquí, esa frase aquí, el tránsito es un desastre, ¿aplica para alguna ciudad en especial o para muchas? Para muchas, profe. Creo que para todas, generalmente para todas. Entonces nosotros tenemos vea, qué bueno fuera que todas las personas que entran a trabajar a tránsito llegan a hacer lo que tienen que hacer. Si a mí me están pagando por ejercer una labor que tengo que hacerla, desarrollarla. Yo no puedo llegar a un organismo de tránsito a trabajar solamente porque me Cumplirla. o porque va a recibir muchos comentarios que uno recibe en el Facebook. No, es que ahí hay que tener una palanca y debe ser una rata para entrar a trabajar a tránsito. No podemos seguir con ese comentario y con esa visión porque seguimos miopes en lo que buscamos hacer realmente. ¿Cuál es el fundamento que ampara, el momento legal que ampara a los agentes de tránsito? Entonces, está el artículo 7º de la Ley 769 del 2002. ¿Qué dice el artículo 7º? Cumplimiento del régimen normativo. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías. O sea que nuestras funciones como autoridades de tránsito están orientadas a la prevención, a la regulación y a la sanción.
pero están orientadas a la prevención, a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías. En razón a lo anterior, cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que actuará únicamente en su respectiva jurisdicción. Ustedes están en una oportunidad bien interesante. El presidente de la República ordenó por una disposición de derechos humanos de que todos los policías que están funcionando o que trabajan en la dirección de tránsito a nivel urbano se tienen que salir y dejarles espacio a los municipios para que tengan su propio control operativo. Por ejemplo, Bogotá. Yo les dejo expectativas que hay para proyección laboral. Bogotá tiene que nombrar a corte del 2021-2022 1.800 personas para regular tránsito. Granada va a ser lo mismo, Acacias está en lo mismo, Villavicencio está en lo mismo, Yopal está en lo mismo. Y los demás municipios que tienen asignadas las funciones de control y regulación a la Policía Nacional necesitan nombrar agentes de tránsito. Para ser agente de tránsito, pues, ¿qué necesita usted? Ser técnico en seguridad vial y tener el programa de formación en criminalística. Eso es lo que estamos ofertando en este momento. Los agentes de tránsito como tal tienen una función de prevención. ¿Y será que nosotros estamos haciendo la labor como corresponde? La forma como tenemos los elementos de bioseguridad para poder hacer un levantamiento. ¿Cumplimos con los protocolos del levantamiento? No. Y eso se ve el resultado al momento de los juicios, de ver el proceso de juicio, cómo es que está operando la obra. ¿Qué es un agente de tránsito? Según esta información que estamos suministrando. Entonces, hay dos definiciones. La que establece la Ley 769 del 2002, que definía agente de tránsito como todo funcionario, y en negrilla fuera de texto, en rojo, perdón, o persona civil identificada que está investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales. Y como lo estableció la Ley 13 del 2009, la que generó todo este programa de formación, define el cargo de agente de tránsito y transporte a todo empleado público investido de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar y controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales. ¿Por qué tengo a colación las dos normas? La primera definición permitía que personas particulares fueran contratadas como agentes de tránsito. Les exigían en esa época un curso de 120 horas. Y pare de contar. La nueva norma, que es del año 2009, hace 11 años, para ser exactos, ya no permite que se contraten personas para ejercer el cargo de agente de tránsito, sino que sean funcionarios públicos, los cuales deben de tener un programa de formación mínimo de 1.040 horas de formación y deben de tener las condiciones para poder controlar regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar y controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de transporte en cada uno de los entes territoriales. Palabras más, palabras menos, pasamos de ser un simple bachiller a ser una persona técnica. Y entonces todos los problemas que han tenido las autoridades de tránsito a lo largo de la historia ha sido porque no han tenido una formación técnica adecuada. Y eso es lo que ustedes están haciendo el día de hoy, o empezaron a hacer desde hace 2 semanas. Entonces lo que necesitamos es que en ese contexto ustedes se preparen para ejercer el cargo de agente de tránsito. Si no quiere ser agente de tránsito, puede ser técnico en seguridad vial. Si no quiere ser técnico en seguridad vial, puede ser técnico en criminalística. Si no quiere ser técnico en criminalística, puede ser instructor, pero en los centros integrales de atención o dictar conferencias en seguridad vial. Entonces, tenemos diferentes perfiles para ejercer esa labor. En este momento, le vamos a hacer énfasis a la de los agentes porque es la que, de alguna manera, le exige mayor información para el desarrollo de las competencias en seguridad vial. ¿Qué tipo de capacitación debe recibir una persona para poder cumplir las funciones como agente de tránsito? Entonces, la formación de agentes de tránsito se basa en las siguientes normas. La Ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación. La Ley 1064 del 2006, que establece las normas de competencia laboral crea los programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, reemplaza la educación no formal, que era la que se hacía anteriormente para agentes de tránsito, y establece unos procedimientos para formación. La Ley 1310 del 2009, que establece y unifica normas de agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial en entidades territoriales, y se dictan muchas otras disposiciones. Y la que estamos viendo en este momento, que es la resolución 4548 del 2013,
por la cual se reglamenta el artículo 3º y el numeral 5º de la ley, del artículo 7º de la ley 13 del 2009. Palabras más, palabras menos. Esta resolución 4548 establece el pensum académico que ustedes están recibiendo en este proceso de formación. Los que están trabajando como agentes de tránsito ya de muchos años atrás, obligatoriamente cada año tienen que hacer un curso de actualización. Curso de actualización mínimo de 100 horas, que eso es lo que algunos hacen aquí en Estudiar, por no decir la mayoría. Vienen y se forman de manera virtual o de manera presencial cuando se podía y hacen este programa de formación. ¿Qué dice también la ley 13 del 2009? El profesionalismo del agente de tránsito. Entonces dice así, la actividad de agente de tránsito y transporte es una profesión y como tal deberá recibir una formación académica integral acorde con su rango que permite una promoción profesional, cultural y social, con acento en la instrucción ética, moral, física, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario. Es decir, se debe considerar en el futuro que un agente de tránsito debe ser un profesional en lo que hace. Pero si yo como agente de tránsito no sé elaborar un comparendo, no sé levantar un informe policial de accidentes, no sé cómo se le hace el mantenimiento de un carro, el alistamiento de lo mismo, no sé cómo son las normas de comportamiento, pues no estamos demostrando ninguna competencia y por ende estamos quedando fuera de ese rango de ser profesionales. ¿Pero qué significa ser profesional? Es una larga carrera, un largo recorrido que debemos cumplir desde el municipio, desde un pueblo, nuestra proceso de formación para llegar a una gran ciudad. Pero debemos construir con la información de acá la misma formación que se da acá. Problemas pequeños, problemas grandes. Menos personas, muchas más personas. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar el contexto de una ciudad pequeña como una ciudad grande. Una ciudad grande es sencillamente más problemas y por tal debemos estar preparados para saberlos afrontar, saberlos direccionar. Eso es demostrar la competencia. Que lo que yo sé aquí, lo tenga que demostrar también acá. Lo que aprendí acá, lo sepa trabajar acá. Lo que hice acá, en este camino bueno o malo, logré el resultado para llegar acá y lógicamente cumplir con la meta, la misión y la visión que le otorga el proceso de formación. Entonces, para efectos de la formación técnica en la materia, exigida para desempeñarse como autoridad de tránsito y transporte, los organismos de tránsito con jurisdicción en las capitales de departamento podrán crear escuelas no formales encargadas de dicha formación académica, cumpliendo con el pensum reglamentado establecido por el Ministerio del Transporte. ¿Qué significa esto, muchachos? Que este proceso de formación que ustedes están haciendo ustedes lo puede hacer la Secretaría de Movilidad, perdón, el organismo de tránsito, que se llaman realmente son organismos de tránsito, pero tienen que crear el mismo proceso de formación y crear sus propias escuelas para cumplir esa tarea. De acuerdo a las normas de competencia laboral, y la que manda la parada en este cuento se llama el SENA, hay una malla curricular y una etapa productiva que se debe funcionar. La malla curricular es la parte de formación y la parte productiva es la parte donde se hace toda la práctica y donde empieza a generar un trabajo importante. Entonces aquí tenemos, bajo ese contexto, unas competencias, ¿sí? Entonces la competencia normativa que se debe manejar por parte de ustedes es en la competencia de la norma 2404030229 que se llama implementar registro de acuerdo con procedimientos técnicos y policía y marco legal. Pero aquí, ¿qué hacemos para poder cumplir esas competencias? Debemos de empezar a aplicar unos verbos que están conjugados. Entonces, el primer verbo, ¿qué es verificar? Entonces, ¿qué significa la palabra verificar? Comprobar o examinar la verdad de una cosa. Entonces, ustedes como técnico en seguridad vial, deben de, antes de emitir un concepto o un peritazgo, ¿qué tienen que hacer? Según esa norma. ¿Aló? ¿Aló? ¿No estamos conectados? Sí. Comprobar de que las pruebas todo sea realidad, basarse en pruebas verdaderas. Sería más que todo, profe, verificando los hechos del suceso que estamos investigando. Correcto. O sea, uno en esto no se puede
discúlpeme el término, Especular. tragar entero, no se puede especular. Todo tiene que ser comprobado. Si yo soy blanco, ¿cómo sé que yo tengo una camisa blanca el día de hoy, muchachos? ¿Mm? Porque lo veo. Porque me ve, correcto. O sea, Porque lo estamos observando. viendo. Estamos viendo, ustedes me están viendo que yo tengo una camisa blanca. ¿Sí? ¿Mis gafas son de aumento o no son de aumento? A ver, Sí, son de aumento. que son de aumento. Ahí no me está comprobando nada. Profe, yo Mayel. Ahí tendríamos que verificar. Examinar. Entonces, ¿cómo examino? Entonces yo cojo las gafas y se las llevo a un oftalmólogo o a un optómetra y él me dictamina la clase de aumento que tiene o no la gafa. Y entonces ahí vengo y digo, a la prueba la presentó al fiscal. Señor fiscal, se le solicitó se le solicitó que se verificara si pueden utilizar gafas de aumento o no, teniendo en cuenta que la licencia de conducción tiene la restricción de usar lentes. ¿Sí? Pero como yo no soy la persona idónea para determinar si tiene un aumento en las gafas, tengo que pedirle consentimiento a una autoridad para que ella haga lo pertinente y se lo requiera. ¿Sí? Pero, ¿qué tengo que hacer para eso? Pedir las gafas y presentarlas como prueba para hacerlo pertinente. Si no tengo las gafas, ¿cómo vas a saber si son de aumento o no son de aumento? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que verificar o examinar o comprobar las cosas para saber si son o no la realidad. Estar seguros. Estar seguros, correcto. Pero más que estar seguro con pruebas, muchachos. Aquí todo se hace con pruebas. Yo tengo que tener elementos de material probatorio y evidencia física para poder aportarlo a algo. Yo no puedo decir, como lo planteó la que estaba hablando ahorita, es que sí son de aumento, pero ¿cómo determino que son de aumento? Y eso también tiene que darlo un profesional en la materia. La segunda pregunta del verbo en el módulo. ¿Qué es realizar? Ahí dice, realizar acciones en observancia del Código de Tránsito, cumpliendo con el Estatuto Anticorrupción y Código de Ética. Entonces, según la Real Academia de la Lengua, realizar significa efectuar, hacer real y efectiva una cosa. Efectuar y hacer real y efectiva una cosa. Eso es realizar. Entonces, son dos verbos que se van a utilizar mucho en nuestro aprendizaje. Son dos verbos que nosotros tenemos que empezar a trabajar y empezar a desarrollarlos adecuada y armónicamente. En otro módulo que llama la competencia ejercicio de la autoridad de tránsito, aquí tenemos varios verbos. Aplicar planes de manejo y regulación de tránsito según normatividad. Instalar puestos de control para cumplimiento de la norma teniendo en cuenta procedimientos legales. Operar vehículos de la autoridad de tránsito de acuerdo con la normatividad nacional de tránsito. Controlar la inadecuada ocupación del espacio público de acuerdo con la normatividad. Ya hablemos del primer artículo, el primer verbo, aplicar. ¿Qué es aplicar? Emplear alguna cosa para conseguir un fin. Te dice aquí, aplicar planes de manejo y regulación de tránsito según normatividad. ¿Ustedes saben qué es un plan de manejo de tránsito? ¿Han escuchado ese término? ¿A excepto de Gustavo, que ya trabaja en tránsito? A ver, ahí. No, señor. No, señor. Entonces, ahí es donde empezamos a buscar cosas. El plan de manejo de tránsito es una metodología que diseñó el Manual de Señalización Vial por sustento del Código Nacional de Tránsito, que indica qué medidas se deben de actuar por alto, medio y bajo impacto en una obra que se hace en la vía, o una actividad que se está haciendo en la calle, o un proceso de un accidente, de un trancón, de un desfile, cualquier actividad que se haga en la vía pública. O sea, toda situación que ustedes observen en vía pública tiene que estar regulada por tránsito. Por ejemplo, muchas veces las personas cogen y sacan unas carpas, colocan unas sillas y cierran la calle para hacer una fiesta. Eso no es permitido. Que va a haber un paro o una manifestación. Las manifestaciones de paro no están prohibidas, están reglamentados. Si usted quiere hacerlo, tiene Por que... ejemplo, Señor. por ejemplo,
esta semana se realizó junto a la Secretaría de Medio Ambiente, la empresa Acueducto Alcantarillado y la Secretaría de Movilidad, se realizó el cierre de una calzada en el subnivel de Alcosto. De pronto algunos de ustedes lo vieron. Ahí estábamos nosotros regulando el tránsito, estábamos brindándole el apoyo a esas dos otras entidades mientras se hacía el lavado y la limpieza de las paredes laterales del subnivel. Entonces ahí es donde hay un plan de tránsito para realizar una actividad. Entonces, mire, por ejemplo, ya que toca el tema, Gustavo, ahí, gracias por la información, ahí cometió un error gravísimo, porque colocaron una cinta que dice no pase, colocaron una barra, una barrera fija, móvil, pero no colocaron la señalización de atrás, o sea, antes de llegar ahí, indicando vía cerrada, carril, canalización de la calzada, reducción a un carril. Reducción asimétrica a un carril, no colocaron esa información. Entonces, las personas que íbamos circulando por la vía, pues llegamos a la cola. ¿Y qué encontramos? Fue la barrera móvil y unas motos parqueadas ahí. Entonces dice uno, ¿cómo así que permiten el parqueo de motos dentro de un subnivel o llegando a un subnivel? Se genera un riesgo. Entonces, para hacer ese plan de manejo de tránsito, hay que colocar unos elementos o unos dispositivos de señalización y de canalización establecidos en el manual. Y todo eso se debe informar, se debe colocar unas vallas, se debe colocar unas pancartas, se debe indicar por los medios de comunicación que todo eso hay que hacerlo antes de, no durante el evento. ¿Sí? Entonces, esas son de las cosas que suceden. Por ejemplo, hacia la vía Yopal o a la vía Bogotá o la vía ¿Acacias? No, hacia la Ruta del Sol. Hay cierres en la vía. Esos cierres deben de estar indicados con reducción de velocidad, reducción asimétrica de la calzada, reguladores auxiliares de tránsito, paso de peatones, y toda esa información se tiene que tener permanente, con información que competa a ese tipo de señalización. Si eso no se hace, el plan se pierde, pero siempre debe tener el apoyo de reguladores viales, auxiliares de tránsito, debe tener apoyo lógicamente de las autoridades de tránsito, pero todo se tiene que indicar con antelación. Eso es lo que significa un plan de manejo y de regulación de tránsito. Luego dice, instalar puestos de control para cumplir las normas teniendo en cuenta procedimientos legales. Entonces, aquí viene otra definición. ¿Qué significa instalar? Es lo que dice el Colocar. Colocar en su debido lugar una cosa. Y resulta que para ustedes hacer un puesto de control, para hacer un plan, necesita ceñirse al protocolo que establece el Manual de Señalización Vial al capítulo 8. O sea, eso no se puede hacer por obra y gracia del Espíritu Santo. Si usted va a hacer un operativo, sea tránsito, sea la policía, sea el ejército, debe cumplir unos protocolos. Si de uno quiera hay un accidente y llegan a levantar a alguien ahí, responde el comandante del procedimiento, el secretario o la persona que está haciendo eso, sin cumplir los protocolos y procedimientos establecidos en la norma. Luego dice, operar vehículos de la autoridad de tránsito de acuerdo con normatividad nacional de tránsito. ¿Qué significa? Entonces, ahí bajo el sentido operar, ¿qué significa? Realizar, llevar a cabo algo. Entonces, cuando estamos refiriendo a operar, estamos diciendo a conducir un vehículo. Y no como sucedió en Arauca, donde un vehículo de la Policía de Carreteras de la Dirección de Tránsito y Transporte puso sus repelentes y pasó a exceso de velocidad, según lo que dicen los medios, en una intersección y ellos tenían la luz en rojo, venía una señora en una moto en luz en verde, la levantó y la mató. Indistintamente que yo lleve la vía, perdón, que esté en una emergencia, debe colocar la rutilante, hacer toda la vía posible, identificar para evitar accidentes, porque si estamos yendo a una mayor velocidad en una zona residencial, estamos exponiendo a todo el mundo. Entonces, todos esos protocolos están regulados por el Código de Tránsito. Luego dice, ¿y qué es controlar? Entonces, hay un ítem que dice controlar la inadecuada ocupación del espacio público de acuerdo con normatividad. Para nadie es un secreto que los andenes se utilizan de manera ilegal. Y resulta que nosotros como autoridades debemos de ser operativos en compañía del espacio público, de Secretaría de Gobierno y la policía
para recuperar el espacio público. El espacio público, ¿qué comprende? De pared a pared. Es decir, desde el frente de mi fachada hasta la otra fachada. Todo ese espacio tiene que estar libre de sillas, de motocicletas, de vehículos, de todo lo que significa invasión del espacio público. Y eso es función de tránsito apoyarla. Eso es función de nosotros trabajar esa parte. Lo que pasa es que como somos tan permisivos y no lo hacemos, pues tenemos esos inconvenientes. Inmovilizar. ¿Cuál es otro inconveniente Señor. que hay acá en Villavicencio? Que Villavicencio no cuenta con la cantidad de agentes que se requieren para una ciudad que viene en crecimiento. Al tener este crecimiento, pues va a tener más habitantes y más cantidad de vehículos. Y un fin de semana como estos que han pasado con Puente, pues haciendo paréntesis que estamos en pandemia, pero un puente, pues van a llegar más vehículos a la ciudad y siempre van a estar los mismos agentes de tránsito, los cuales no, en este momento creo que son 64, algo así que hay en total. Entonces no da la capacidad total para cumplir con todo lo que requiere la ciudad en cuanto a la parte vial. Bueno, le digo una cosa a Gustavo para que lo analice y lo analicen los demás compañeros. Eso es verdad y eso es mentira a la vez. Se lo digo por los siguientes casos que le voy a comentar. ¿Ustedes conocen el municipio de Villa de Leyva, en Boyacá? Villa Leyva sí. Villa de Leyva tiene una particularidad. Villa de Leyva tiene un parque, pues la parte central es 3 veces el tamaño de la de Villavicencio. Es un municipio netamente turístico. Es un municipio donde cada domingo llegaban unas 1.500 personas a peregrinar. A la iglesia, en la iglesia de Villa de Leyva hacen 3, 4 misas el domingo y eso son cualquier cantidad de personas. ¿Cómo llegan esas personas a Villa de Leyva? En vehículos particulares. ¿Y esos carros dónde los guardan? Bien afuera del área central, porque no está permitido el ingreso de vehículos. ¿Y usted mira desorden para entrar o salir de Villa de Leyva? No. Eso es solamente cultura, amigos. Lo mismo pasa con Popayán, lo mismo pasa en Zipaquirá, lo mismo sucede en Ubaté, en Chiquinquirá. Lo que pasa es que es cuestión de cultura. Nosotros somos los desordenados por excelencia, nosotros los ciudadanos. Entonces resulta que si usted se pone a ver por qué la gente tiene que llegar hasta el centro en carro. Entonces yo le hacía un ejercicio a las personas cuando era director administrativo de la Cámara de Comercio. Yo le decía a la gente va a comprar a pie o en carro. Se le preguntaba a los comerciantes. No, que en carro, ¿sí? Pero ¿quién es el que compra? ¿El carro o la persona? ¿Qué dicen ustedes? La persona. Entonces, si usted brinda una buena atención al cliente, si brinda un servicio cómodo, un servicio económico, un servicio que sea funcional, pues el cliente vuelve y lo visita. Pero si usted trata mal al cliente, no lo atiende como es, pues el cliente no vuelve. Entonces, ya que toca usted el tema de Villavicencio, Villavicencio tiene una particularidad, es que mucho rolito viene o venía, esperemos que vuelvan a traer nuestros rolitos, al centro, a caminar. Y llegaban al centro y encontraban el comercio cerrado. Y la gente llegaba a pie. ¿Qué hacía la gente? La gente dejaba sus carros en sus casas y se venía en taxi. Pero si miramos la dinámica del centro los domingos, es totalmente diferente a la dinámica entre semana. ¿Por qué? ¿Dónde se mira más desorden, el domingo o entre semana? Entre semana. Porque todo el mundo quiere llegar en su carro y parquearse en el centro, porque se permite. Si se pensara en procesos de restricción vehicular es que no ingresen al centro de la ciudad de vehículos, eso es lo que establece las normas, eso cambiaría totalmente la dinámica, pero acompañados a sitios donde puedan parquear vehículos. Si usted va a San Victorino, pasa eso. Si usted se va para la 93, pasa eso. Si usted va a los centros comerciales, el éxito de los centros comerciales es porque hay donde parquear y por eso es que la gente cobra. Pero nosotros tenemos por mala costumbre es que lo que pasa, por ejemplo, en Viva la gente no se parquea, va a Viva porque no cobra el parqueo y la cola es tan inmensas que hay de personas para poder circular. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros como autoridades,
como técnicos tenemos que empezar a pensar para saber cómo funciona la dinámica de una ciudad. Y por eso era la historia de la mula al avión. ¿Cómo es que empezaron a crecer nuestras ciudades, a cambiar los sistemas de transporte y por qué estamos en el embotellamiento que hoy en día tenemos? ¿Mm? Eso no es, Gustavo, que ha estado hoy en tránsito. No, sí, señor, esa es la realidad. Y usted mencionó una palabra que yo siempre le peleo a todo el mundo y la cultura, porque es que pueden haber los mismos 60, 64 agentes de tránsito, los puede tener Villavicencio, pero si las personas tienen cultura, no necesita tanta autoridad, como quiere decir que no necesitamos tener un policía al lado para que actuemos y hagamos las cosas bien. Entonces, eso es muy cierto, es real. Entonces nosotros tenemos que enfocar nuestros procesos de formación a eso, a generar cultura ciudadana. Mire, yo tengo la oportunidad de estar en España, en Argentina, en Panamá, dictando seguridad vial, en Brasil, y uno mira unas cosas tan particulares como el caso de España, donde hay ciudades que tienen solamente 3 metros de calzada y andenes de 1 metro, o sea, tienen 5 metros de perfil. Y esas zonas mantienen limpias, porque la gente busca parqueaderos donde parquear, pero antes todo lo quiere lo fácil, lo barato. El desorden de la moto es impresionante. Solamente en Colombia he visto tanta motocicleta y en el Ecuador porque somos cercanos. Pero lo que es Colombia y Ecuador son los países que más problemas tienen con motocicletas. Usted en el Perú no mira eso. Perdón, en Brasil, ni en Argentina, ni en Panamá, ni en la misma Venezuela. El desorden de las motos es aquí en Colombia únicamente. Entonces, todas esas cosas son de cultura que tenemos que ir poco a poco formando, gestando y trabajando. Si antes de la motocicleta estaba la bicicleta, pues utilicemos la bicicleta. Es que la bicicleta es un modo fácil de poder circular y poder trabajar. ¿Aló? Sí, pero la bicicleta también hay que saberla manejar, o sea, saber manipular una bicicleta, porque, por ejemplo, me doy cuenta que en la vía Casillas, en sector donde ya está la ciclorruta, los ciclistas después de las 6 de la tarde, inclusive hace como 2 días, por poco presencié un accidente donde venían 3 ciclistas, todos uno al lado del otro, y el de la mitad fue a tocar el del lado izquierdo, él por no dejarse coger se abrió hacia la izquierda, venía pasando, ya lo iba a sobrepasar una motocicleta y por poco hay un impacto ahí. Entonces, si el ciclista ve que hay una ciclorruta, tiene que usarla, no es que si quiere, tiene que usarla. Y el código de tránsito es muy claro, el código de tránsito dice que todos hacemos parte de las vías, todos hacemos parte del código de tránsito, así seamos peatones. Si tenemos un puente peatonal, tenemos que usarlo, no es que si queremos, tenemos que usar el puente peatonal porque somos actores viales todos. Correcto. Entonces, para terminar esa parte en contexto, nosotros tenemos que entender de que cada uno de los verbos que están conjugados aquí en la norma de competencia son para conocimiento público y para nosotros entrar a trabajarlos, ¿sí? Para nosotros entrar a orientarlos, para saber por qué lo tenemos que hacer, tenemos que trabajar. Entonces, bajo ese procedimiento, las autoridades tienen que formarse, ¿sí? Hacer una labor funcional, conocer los procedimientos. Hoy en día todo es por internet. Les toca a ustedes como autoridades, futuras autoridades, futuros técnicos de seguridad vial, saber entrar a la página del CIMI, saber entrar a la página del RUNA, a la página del Ministerio de Transporte, a la página de la Superintendencia de Puertos y Transporte, al organismo de tránsito donde estén laborando. Empezar a interactuar porque la información fluye todos los días y nosotros a veces somos los que menos estamos actualizados en los procedimientos. La parte de mediación de conflictos, como ya les decía hace un rato, pues la gente debe saber cómo se va a hacer una mediación de conflicto, pero no significa eso que usted no deje de hacer su procedimiento. Tiene que hacerlo de manera obligatoria, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen tenemos acá un accidente donde hay que identificar contra qué golpeó el carro, quién fue, si se lesionó, qué parte lesionó, por qué parte fue el golpe, antes, durante y después del accidente, cuál es la dinámica del mismo, ¿sí? En el levantamiento del accidente también hay otras imágenes importantes que son la de reportar a las autoridades, aplicar técnicas de búsqueda, aplicar técnicas de topografía, aplicar técnicas de fotografía, controlar y preservar las evidencias que se manejen, remitir a medicina legal los actores viales para que hagan los procedimientos correspondientes y las cosas que tengamos para que las puedan valorar. Vuelvo a decir, ustedes son los que recogen la información y la entregan a la autoridad que le corresponde para hacerlo pertinente. Sería sano, sería importante lograr hacer ese proceso porque es que eso es lo que se quiere. Por ejemplo,
Muchas ciudades del país no tienen policía judicial en tránsito y los que lo han pedido no lo cumplen porque no conocen bien los protocolos. Y para hacer el oso, pues mejor no hacerlo. Sencillamente, y bajo esas condiciones que han salido sentencias donde ya la prueba reina de un accidente de tránsito no es el informe policial de accidentes porque generalmente quedan mal elaborados. Entonces, por eso es que les toca tanto a la Fiscalía como a la defensa y a los demandados presentar sus propias pruebas y conseguir espacios con particulares a través de personas que sean idóneas. Entonces, ustedes como autoridad, como técnico en seguridad vial, de acuerdo a las competencias que logren generar, adquirir y demostrar, pues van a desarrollar ese tipo de labores. Todas las medidas de seguridad vial del caso deben de cumplir con protocolos, ¿sí? Todo se debe cerrar, todo se debe trabajar adecuadamente y se debe hacer con elementos de prevención que sean identificados tanto de día como de noche. Ya el término de emisión no se puede utilizar por situaciones de seguridad, pero es importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, tenemos esta imagen. En esta imagen, ¿qué falencias encontramos? Encontramos que el sitio no fue acordonado, que el tránsito de vehículos tumba, lleva, arrastra, elimina, desaparece elementos materialmente probatorios de evidencia física. Entonces puede decir una persona, no, es que ya había tal cosa, pero ya no está, se la quitaron. Entonces por eso es importante filmar, grabar, fotografiar el lugar de los hechos antes de evitar que se pierdan las pruebas. Y lograr el acordonamiento es fundamental para que el ejercicio pueda ser funcional. La forma como se hace el acordonamiento, pues sencillamente hay unas maneras técnicas para hacerlo, ¿sí? Utilizando unos equipos, unos elementos como son la cinta, los conos, las vallas, las barras, los numeradores, la identificación de todos los elementos. ¿Para qué? Para poder preservar y proteger la escena, el lugar de los hechos. El marcador de indicios, para saber en qué orden es que ustedes van encontrando los indicios. Mínimo deben tener ustedes unos 30 indicadores de indicios, que son los que están en la parte inferior. Fotografiar. Entonces se debe crear en el grupo de criminalística las personas que van a ser parte de este proceso. Los anillos, como se deben de cerrar el lugar de los hechos. Entonces, el que está un anillo externo que limite o restringe el paso de vehículos, un anillo semi-externo que identifique la escena posible del lugar de los hechos y el sitio de impacto donde ocurrieron los hechos. Cada una de esas escenas tiene una función. Entonces, la segunda es para poder ubicar a los camarógrafos en el evento de existir y personal de policía de vigilancia que puedan atender el accidente. Y el tercero, pues para evitar descongestionar o evitar que se generen molestias en el levantamiento del accidente. Pero siempre esos anillos se hacen con cintas de acordonar de color amarillo que indiquen no pase o la entidad que está haciendo el control, con conos, con bandas, con flasher que permiten ese tipo de identificaciones. Aquí tenemos otra imagen donde ya hay un acordonamiento. Aquí se observa el occiso, aquí se observa una motocicleta. Hay que determinar si iba o venía, qué fue lo que pasó, si había otro vehículo involucrado. Ten en cuenta las cámaras que existen en los lugares, pedir las evidencias para poder lograr que ese lugar no se contamine. Aquí tenemos una situación muy particular de un accidente donde hay un muerto con una motocicleta y habilitaron medio carril pues, para evitar el trancón, pero se está perdiendo la evidencia que pueda estar en el sitio para poder generar una noticia criminal o generar las pruebas para determinar un responsable. En este caso, pues aquí tenemos elementos de cierre, más o menos que cumplen el material de protección biométrico, biométrico no, sino de bioseguridad, pero aquí observamos que el agente de policía no utiliza las botas, el protector de botas para evitar contaminar la escena. Igual se están tomando las fotos de manera inadecuada. Todas estas cosas las vamos a ver en el futuro con el proceso que se está adelantando. Aquí vemos una imagen de un accidente donde tampoco se da el protocolo como es. ¿Sí? Se debe tener en cuenta todo eso, elementos de bioseguridad, para evitar esas condiciones. ¿Sí? Se pierden los escenarios en cada uno de los. Bueno.
Aquí está uno más elegante. Toda esta imagen está ese motociclista en sentido contrario, la gente diciendo devuélvase. Ahí tiene que hacer un comparendo, tiene que cerrar la vía para poder proteger el lugar de los hechos. ¿No? Entonces, muchachos, hasta aquí llegamos hoy. Era hasta las 12:10, pero ya unas 12:20. Preguntas, por favor. ¿Aló? No, está claro. Ya.